Bueno, vámonos con el siguiente tema, que es la columna. Y bueno, más pruebas, Morena atrapado por narcos. Las pruebas abundan y están a los ojos de todos. Lo cierto es que no ven estas pruebas solo quienes se niegan a ver. Y es que tanto los gobiernos estatales y municipales de Morena como el gobierno federal son abiertos aliados de los principales cárteles criminales que operan en México. Pero si lo dudan, vamos directo a los hechos y a los datos duros. 1. El pasado domingo, durante el mayor espectáculo mundial, la final del fútbol americano en Estados Unidos, el llamado Super Bowl, la botana preferida de millones de aficionados en aquel país fue el aguacate, fruta que año con año es consumida de forma masiva. En esta ocasión se calcula que se exportaron de México a Estados Unidos casi 150,000 toneladas de la fruta, algo así como 54 millones de aguacates, de un negocio que representa la nada despreciable suma de 3,300 millones de pesos al año, de dólares, perdóneme, 3,300 millones de dólares al año. Pero resulta que casi el 30% del negocio, casi 100,000 millones de dólares, está en manos del cártel Jalisco Nueva Generación, que amenaza, extorsiona y mata a los aguacateros de Michoacán que se niegan al pago de cuota o piso. ¿Y qué hacen los gobiernos municipales y estatal de Michoacán frente a tal despliegue criminal? No hacen nada, ya que los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, mantienen un código de complicidad con el cártel Jalisco. Y si lo dudan, así lo dijo el creador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, en junio del 2023, días antes de ser asesinado. Lo cierto, dijo Hipólito, es que el gobierno tiene toda la información de lo que hace el crimen organizado en Michoacán. ¿Qué pasa? ¿Por qué no los detienen? Porque los necesitan para la próxima elección. Fin de la cita. Por tanto, no es casual que legisladores republicanos hayan presentado una iniciativa de ley que, de ser aprobada en el Congreso de Estados Unidos, obligaría a su gobierno, al gobierno de Estados Unidos, a exterminar al cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que también lleva votos a las urnas a favor de Morena. 2. En su edición del pasado 9 de febrero del 2024, el diario Debate de Culiacán reveló que el Consejo Estatal de Seguridad Pública había detectado que en Mazatlán las bandas criminales llegaron al extremo de cobrar a los usuarios del servicio de energía eléctrica. Sí, de ese tamaño. Así lo explica el diario en las primeras líneas de la nota principal de esa fecha. El crimen organizado empieza a cobrar a los ciudadanos de Sinaloa por servicios públicos usando la misma infraestructura de las dependencias federales, alertó el gobernador Rubén Rocha Moya. Fin de la cita. A pesar de la gravedad del asunto, la noticia no ameritó un solo comentario de López Obrador, tampoco reacción alguna de la Secretaría de Seguridad Federal, y en el extremo del valemadrismo no ameritó primera plana en ninguno de los diarios de la llamada prensa nacional. Lo más curioso del asunto es que Rocha Moya llegó al gobierno estatal de Sinaloa con el apoyo de los grupos criminales dominantes en la entidad, los mismos que parece que han empezado a cobrar en especie su apoyo político. 3. El estado de Zacatecas es tierra de nadie, por tanto no hay gobierno, no hay autoridad y tampoco gobernabilidad, al extremo de que en los últimos 10 días han sido asesinados 2 integrantes de la familia Monreal, un cuñado y un sobrino del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal. Lo cierto es que Zacatecas está en manos del crimen organizado y así fue desde que llegó al Ejecutivo Estatal el señor David Monreal, impuesto como gobernador por los grupos criminales que dominan en la entidad. Por esa razón, porque le deben los votos al crimen organizado, David Monreal se negó a prometer que combatiría el crimen y en cambio encomendó su gobierno a la voluntad de Dios. Hoy los criminales cobran con la vida de los familiares y nadie dice nada, ni el presidente, ni el gobierno estatal, ni el Senado, ni la Secretaría de la Defensa, ni la Marina, ni nadie. Hay una complicidad total. 4. El estado de Guerrero está en la misma ruta de un narcogobierno estatal. Resulta que la gobernadora, títere Evelyn Salgado, ya no vive siquiera en el estado, ya que dejó la plaza a las mafias criminales que día con día controlan más actividades económicas. En Guerrero, todas las actividades productivas están en manos del crimen. Alimentos, transporte, turismo, servicios públicos, venta de gasolina, venta de agua, de cerveza y todo. ¿Y qué dicen en Palacio de ese narcoestado? Silencio y complicidad. 5.
Morelos está igual. El pasado fin de semana, en una visita de López Obrador al estado, la multitud abucheó al gobernador Cuauhtémoc Blanco. De inmediato el presidente defendió al inútil mandatario, quien ha aparecido en numerosas imágenes en reuniones con jefes del crimen organizado. Y si tienen alguna duda, al día siguiente de la visita presidencial a Morelos, en los principales municipios de la entidad aparecieron más de 25 mantas de distintos grupos criminales que se disputan el estado. ¿Y qué creen? En Palacio nadie dijo nada. 6. Pero en donde es más evidente el asalto del crimen organizado es en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. En días pasados, por ejemplo, se convirtió en tendencia una fotografía de Claudia con el gobernador de San Luis Potosí, de nombre Ricardo Gallardo, quien estuvo preso por vínculos con el crimen organizado y señalado por el propio López Obrador como un mafiosillo. 7. También en días pasados, Latinos dio a conocer el desvío de recursos públicos de Rigoberto Salgado, operador electoral, y de Claudia, de quien fue secretario de Bienestar en su gobierno. Pero lo que no dijo Latinus es que Rigoberto Salgado, es el jefe del cártel de Tláhuac y que por años fue lugarteniente del criminal motejado como el Ojos, quien fundó ese cártel durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. 8. Se trata del mismo grupo criminal que controla la venta de agua potable en Iztapalapa y Tlalpan, el mismo grupo que protege a los asaltantes y ladrones de automovilistas en toda la capital del país, y por si fuera poco, Rigoberto Salgado y sus hermanos, conocidos como los R, hoy coordinan la campaña territorial de Clara Brugada. 9. El sureste del país es otro infierno y destaca el estado de Tabasco, en donde la violencia es creciente por la lucha de las bandas criminales. No es novedad que el exgobernador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, mantuvo nexos con los narcotraficantes, pero apenas la madrugada del pasado domingo, un hombre asesinó a balazos a 3 jóvenes en medio de una riña en un conocido bar de Villahermosa. Uno de los jóvenes asesinados mantenía vínculos políticos con la familia de Adán Augusto. Lo anterior es solo una parte mínima de los nexos del partido Morena, de sus gobiernos y candidatos con el crimen organizado. Y si la complicidad con las mafias criminales es de ese tamaño, ya pueden imaginar la complicidad electoral en junio próximo. Al tiempo. ¿Más pruebas? Aquí están, por si tienen alguna duda.